this company, OsseoFuse, we're going to talk about OneDrill. Bueno, entonces vamos a hablar sobre OsseoFuse OneDrill. Most people think OneDrill is a mini implant. Mucha gente se piensa que OneDrill es como un mini implante. Yes, mini implant is fast. We can mini implant with just one drill and implant goes in. But you can see the X-ray here. Es verdad que con un mini implante es una fresa y se coloca directamente el implante, como podemos ver en la imagen que acabo de redondear de la izquierda. But if we can do 3 implants with a mini implant, with the time of a mini implant, same amount of time, I think most doctors will prefer regular implants. Pero si lo que podemos hacer es colocar 3 implantes normales, que no son los mini implantes, en el mismo tiempo que colocaríamos 3 mini implantes, ¿por qué no lo vamos a hacer? So here is the history of OneDrill. Back in 2003, I invented a OneDrill, but at that time was 3 steps. Y aquí tenemos un poquito de la historia de OneDrill. En 2003 lo que teníamos eran este tipo, que eran como en 3 pasos. 2008, I changed to 3 steps to 5 steps. Y en 2008 lo cambiamos lo cambiamos de 3 pasos a 5 pasos. Okay, let's talk about OneDrill today. Pues vamos a hablar de OneDrill. I will translate in Chinese here. First question here is doctor asking, why by doing 1 implant? Some company use 4 drills, some company needs 10 drills. What's different? Aquí uno de los doctores preguntaba que ¿por qué? Could you repeat that? Sorry. Okay. This many doctor ask why some company in order to do 1 implant, we have to use 4 drills. Some company we have to use 10 drills. What's different? ¿Cuál es la diferencia con algunas compañías que tenemos que utilizar muchas fresas distintas y con otras muchas menos? Some question people ask, why some drill it's easy to drill and some are so hard, so tough to drill? ¿Por qué algunas son tan difíciles de fresar? Porque en pacientes es tan difícil fresar y en otros es mucho más sencillo. Some doctor ask why some implant companies drill bounce so much. Otro de los doctores preguntó que por qué con algunas compañías las fresas se mueven tanto. Some doctors do ask me why some of the drills marking it's so hard to see. Otro de los doctores me preguntó que por qué con algunas compañías las marquitas que se les hacen a las fresas son tan complicadas de ver. When the drill are not sharp anymore because we use so much, it's not sharp anymore. How can we tell D1 bone to D4 bone? We can't tell anymore. Cuando las fresas dejan de ser lo suficientemente afiladas y no somos capaces de verlo, ¿qué es lo que le está pasando en realidad al hueso? How do we prevent burning the bone? ¿Cómo podemos prevenir quemar el hueso, no quemar el hueso? Why when we use surgical guide, we have to buy another new set of a surgical kit? Porque cuando utilizamos guías quirúrgicas tenemos que comprar otro set. So these are so many questions doctor asked me. Y estas eran algunas de las preguntas que los doctores me han estado haciendo y me han estado preguntando. So here is my OneDrill patent. Aquí tenemos la patente para OneDrill.
and we received a first place in the invention award. Recibimos un premio, el primer premio de estos inventos. It's in the Pittsburgh. You can see me and you can see my son Nick here. Esto tuvo lugar en Pittsburgh y me podéis ver a mí y también podéis ver a mi hijo Nick. Okay, here is the OneDrill. There's only simple OneDrill and the implants placed. Y aquí podemos ver hay OneDrill. En la izquierda tenemos el OneDrill y directamente al lado tenemos el implante. On the drill, here's a stopper. So it doesn't matter how far you drill down, it will stop right here. So you don't need to very carefully looking at any markings, any lines on the drill. Y aquí tenemos lo que nuestra fresa lo que tiene es como un tapón, se podría llamar de esa manera, que para directamente. Entonces no tenemos que estar fijándonos en si las fresas tienen algún tipo de marca para que nos indique dónde tenemos que parar. So this is a little comparison picture of a traditional drill sequence. We have to do one drill, switch to another drill, switch to the guide pin to see the angulation, another drill, another drill, another drill, and guide pin, countersink, pre-tap, and implants. Y aquí tenemos, esto es una comparación de lo nuestro con lo tradicional. En la imagen de la izquierda tenemos la parte como se hace tradicionalmente y podemos ver las distintas fases por las que hay que pasar para poder colocar un implante y todas las veces que tienes que estar cambiando la fresa. So every time we change one drill to second drill to third drill, fourth drill, every time we change the drill, it wastes a lot of time. Cada vez que cambiamos la fresa, lo que pasa es que estamos perdiendo mucho tiempo. And here is one drill here, and the second drill, which is the implant. Y en cambio con OneDrill lo que tenemos es una fresa y directamente el implante. You can see that normally traditional we use one and get wider drill and wider drill and wider drill and countersink drill. Lo que tradicionalmente lo que se utiliza es una fresa y luego pasamos a una fresa más ancha y a otra fresa más ancha. So let me share with you. Here is a one drill, two drill, three, four. But if you look at it carefully, if I turn it around, I still have a one drill, two, three, 1, 2, 3, 4 drill, but it looks like this drill. Vale, lo que estoy sujetando son, como podéis ver, distintas fresas que van cambiando, aumentando de grosor. Cuando las ponemos de lado, lo que podemos ver es que son las 4 fresas y si lo comparamos con mi fresa, tienen la misma forma. So here is my one drill, second drill, third drill, fourth drill, just like this one. Y entonces lo que tenemos es como la forma de la primera fresa, de la segunda fresa, de la tercera y de la cuarta. Y tiene la misma forma que las fresas normales. Okay, so you can see here as I'm drilling one step by one step by one step versus the other system, they have to change drill to drill to drill to drill. Y como podéis So ver, of course, when I finish this one drill, when I finish the second drill, this doctor is only right in this stage. aquí podemos ver en la parte superior, como se hace tradicionalmente, tienen que ir cambiando de fresa, en cambio con la mía lo haces directamente y la segunda fresa, como se puede llamar así, que pones es directamente el implante. Y lo que pasa es que cuando yo he pasado ya a la segunda fase de colocación de implante directamente, los otros doctores están todavía cambiando la primera fresa. Okay, so this is, I call it one drill, all function in one drill. Here's my first function, initial drill. The second, once the initial drill goes through the cortical bone, then it acts like a drill guide.
Bueno, yo en mi invento le llamamos e-drill y lo que es que todo están en la misma fresa. Tenemos la primera fresa, la de inicio, y luego luego es como la siguiente parte es la guía. And it go once once the initial drill and drill guide pass, there's a second drill, third drill, a fourth drill as normal multiple drill system that's encompassing all in one drill, all the functions. Lo que hacemos es que con la fresa guía, en la parte que veis, la segunda que hay subrayada, esa es la que atraviesa el hueso cortical, perdón. Y entonces luego lo que va haciendo es como la parte de la segunda fresa, la tercera fresa y la cuarta fresa. Okay, and then you can see the steps configuration. Y podéis ver la configuración como en escalones. With a step configuration, it gives me the side cut capability. It can change the direction because it has a step-to-step configuration. Esto lo que me permite es la capacidad de poder cortar por los lados y dar la configuración ideal. Here is a video. Aquí tenemos un vídeo. Can you see the video here? Sí. Yes. We finish all the drill in one step. And here we take the mount off. And as you can see here and here, as the implant goes in, it has all the autogenous bone that's stuck in the side of the implant groups. And 3 months later, we can go ahead and place a crown. Bueno, en este vídeo, como hemos podido ver, es con nuestra técnica, se pasa directamente la fresa y luego se coloca directamente el implante. Lo que va haciendo es recolectar hueso por los lados y directamente 3 meses después se puede colocar la corona. Bueno, como podemos ver aquí, hacemos el corte, pasamos nuestra fresa, una única fresa. Okay. Colocamos el implante. Okay, so that's how simple we can place one implant. Y así de simple podemos colocar un implante. So if we can simply, 1, 2, or 3 minutes to place one implant, then it's easy to do multiple implants in short time. Si solamente tardamos 2 o 3 minutos en colocar un implante, lo que podemos hacer es colocar muchos más implantes en una única sesión. This is me back in 1991. I was at Harvard doing a Brenner Mark training course. Este soy yo en el 91 en Harvard haciendo un curso de Brenner. And these are Nina and Nick. Y estos son Nina back in 2021, 30 years later. En el 2021, 30 años después. For 30 years, we're still using telephone. Aún habiendo pasado 30 años, seguimos utilizando como un único teléfono. Look at me at that time. What am I looking at? Mírame a mí hace 30 años, ¿qué es lo que estoy mirando? What is Nick looking at? What is Nina looking at? Y en las fotos de mis hijos, ¿qué es en lo que ellos están fijando? ¿Qué es lo que están mirando? They are looking at the implant angulation and the markings, the drill markings. Están mirando a la angulación del implante y a las marcas de los implantes. For 30 years, nothing has really changed much. En 30 años nada ha cambiado. Here is my their sister, a little Cici. She is 6 years old. Y aquí tenemos a
mi hermana de mi compañera tiene 6 años. Wow. 6 years old did drill a osteotomy 9 seconds. Y con 6 años ha conseguido colocar un implante en 6 segundos. I'm not trying to saying that we are not as good as 6 years old. I'm trying to say is even 6 years old can simply drill a hole to an implant. No estoy diciendo que nosotros seamos peores que una niña de 6 años. Lo que estoy diciendo es que es tan simple que puede hacer directamente el agujero en 6 segundos una niña de 6 años para colocar después un implante. So Cici did five implants. Entonces esta niña, que su nombre es Sisi, ha conseguido colocar ha hecho 5 agujeros. I can see her spacing and angulation pretty good. Y podemos ver el espacio entre cada uno de los agujeros y la angulación perfectos. So here is the OneDrill. Once we finish osteotomy, you can throw this away. Vale, una vez hemos terminado de pasar la fresa, esto lo podemos tirar. And this goes to the patient's mouth. Y este segundo que acabo de redondear es lo que va en la boca del paciente. And this goes to sterilization. Y la parte superior, lo que acabo de redondear ahora mismo, esto va a la esterilización. So we can place one implant as simple as only 3 little instruments. Entonces, para colocar un implante solamente necesitamos 3 instrumentos, como podemos ver. Okay, here is the first steps. One drill, and then we go into the here's a missing tooth here, okay? And here's go ahead. Sorry. Bueno, y aquí tenemos los diferentes pasos. Como podemos ver en la imagen 1, tenemos un espacio de déntulo, ahí nos faltaría una pieza dental. So here's a first step, second step, slowly, third, fourth steps, and we finish the osteotomy, but without changing another drill. Bueno, y aquí como podemos ver son los diferentes pasos, solamente utilizando una fresa, como hemos estado comentando, y realizamos la osteotomía completamente sin tener que cambiar de fresa en ningún momento. An implant goes in. El implante va se mete, se coloca. And 3 or 4 months later, we'll final crown. Y 3 o 4 meses después tenemos la corona final. So the entire procedure takes only one drill, and the second drill is an implant. It takes only like 2 minutes. Entonces, como podemos ver, colocar un implante es bastante sencillo y solamente necesitamos como 2 fresas, ¿vale? La primera con la que estamos pasando y la segunda que sería directamente el implante. This patient is a 51-year-old male. His previous implant was from a different dentist and manufactured, which failed. Dr. Chen used his newly invented implant system to treat this patient. Using his 25 years of implant experience and knowledge, Dr. Chen patented You can see the timer implant here. system called the OsseoFuse Dental Implant System, with the hope that other dentists would also adopt this system to reduce or eliminate further implant failures. OsseoFuse Dental Implant System. 1 drill, 1 abutment, and 1 kit. In this surgery, Dr. Chen is using only a 10mm step drill to place the implant in the patient's left upper jaw. He then places a 5.25mm implant and connects it with the abutment. It's as simple as that. The following surgery shows the patient before and after the surgery. This surgery took nearly 50 seconds before the anesthetic wore off. The patient could eat or drink anything he wanted to. This is the patient's remark about the surgery. This surgery completely changed my perception about the dental implant experience.
So you can see the whole procedure takes only 50 seconds. Vale, aquí lo que hemos visto ha sido un paciente que venía de otra clínica dental con un implante que había fallado. Lo que nosotros hicimos fue retirarlo y entonces se colocó directamente un implante utilizando nuestra técnica. Como podíais ver, solamente se ha tardado 50 segundos en hacer todo este procedimiento. Okay, here is, we're going to the second topic. It's a step locking concept for the primary stability. En la segunda parte de nuestra charla vamos a hablar sobre el concepto de step locking y cómo vamos a conseguir estabilidad primaria. As you can see in this picture, the once we finish our osteotomy, we have a step configurations. Como podemos ver en esta imagen, una vez terminamos de pasar la fresa y tenemos ya la forma de escalones. And the implant here is a taper implant. Y aquí ya tenemos el implante. So in implant, we have a inner body. En los Inner body means a solid core of the implant. tenemos la parte, en cada los implantes tenemos la parte interna del cuerpo, que es una parte sólida. And we have a outer body, which is a thread. Y luego tenemos la parte externa del cuerpo, que es como en esta forma de espirales. The outer body includes a thread distance. Y también tenemos And- la distancia entre las espirales. And the inner body is only the solid body. Y la parte interna del cuerpo es la parte sólida, como podemos ver, que es menos ancha. So the inner body, the solid part of the body, do not touch the bone. Como podemos ver, la parte interna del cuerpo no toca el hueso. So it's only the outer body, which the thread will Solamente la parte touch the bone. que tiene esta forma va a tocar el hueso. But because we have a step configuration, Pero como tenemos la configuración de esta manera, como en escalones, some of the area is overdrilled and this is underdrilled, overdrilled, underdrilled. tenemos partes como más fresadas y otras partes menos fresadas. So the implants comes in with the thread, it will cut off the underdrilled portion and release the bone in the overdrilled portion. Entonces, si el implante tiene como las espirales de la forma de espirales de las que hemos estado hablando antes, cuando pase lo que va a hacer va a ser retirar el hueso de las partes que hay menos fresado y lo va a colocar en las partes en las que hay más fresado. So you can see here's the underdrilled portion of the bone. Once the implant cuts in, it will shave the bone and push it to the overdrilled portion. Como podemos ver aquí, en la parte en la que se había fresado menos, al pasar las espirales, van a llevar la parte de hueso a la zona que se había fresado más. And also the overdrilled portion will give the implant and the bone, between implant bone, a pressure release. Lo que entonces va a ser como que haya menos presión en esa zona. So you can see here is the immediate implant case. Aquí tenemos un caso de implantes inmediatos. So you can see is an immediate site right Entonces, here. ver, Yeah. Extraction socket. vale, el alveolo de extracción. And by replacing two implants here, you can see the wrench torque all the way to 70 Newton centimeter. Y aquí lo que podemos ver es que se han colocado directamente dos implantes.
because he has such a high primary stability, we can go ahead and make patient a temporary crown. Como este paciente tenía tanta estabilidad primaria, lo que podemos hacer directamente es colocar unas coronas provisionales. Now, you may see this little overhang. Aquí podemos ver esta zona. I purposely make this extra overhang to protect the gingival tissues. De esta manera, con esta cosita que tenemos aquí, podemos proteger los tejidos gingivales. So what we like to see Lo que queremos ver here is a knife edge, so we can drill the implant, then slowly change the angulation. aunque lo estemos colocando en otro lado, como tenemos esta forma, podemos cambiar la angulación en cualquier momento. Or today we have a like buckle missing place, so we have L-shaped bone. We can go ahead, drill, and change the angulation. Como podemos también antes, podemos cambiar la angulación en cualquier momento, dependiendo de la forma del que You see? So for these for example, for these three implants, we can do immediate and place the implants and using these implant as a tenting screw. So this implant is an implant plus a bone tenting screw. Y como podemos ver aquí, podemos colocar 4 implantes directamente. Let's see the real surgery. See, when I place the drill, it bounced too much. So I go from the side, and then once it goes to 1 or 2 steps, I slowly change the angulation to the ideal direction. Consigue cambiar la dirección y la angulación en la que vamos a colocar el implante a la posición ideal en la que tiene que estar colocado. Okay, the drill can change direction. How about the implant? The implant, you still can change direction by backing up a little bit. So I back up the implant a little bit. Como hemos visto con la fresa podemos cambiar la dirección, pero podemos ver que el implante también se puede cambiar y también podemos cambiarlo. And I want to go buckle a little bit, buckle direction. So I push the implant to the buckle direction and place the implant in. Then I like the angulation now. Podemos cambiar la angulación y así es como quedaría. Y que sí que nos gusta esta dirección. So the implant can change direction as well. Entonces, como hemos dicho, el implante también puede cambiar la dirección. So let's see an immediate implant video. Aquí tenemos un vídeo de un implante inmediato. So we took the number 7 out. Quitamos el número 7. And we have, of course, once we take it out, we have the scaler to clean up the socket. Y entonces, claro, una vez lo retiramos, legramos el alveolo. Make sure you clean it well. Hay que asegurarnos que lo limpiamos bien. Then I'm going to start osteotomy using only OneDrill. Y entonces luego vamos a comenzar con la osteotomía utilizando únicamente una fresa. So you can see in this video, I'm not in rush. I'm not trying to do it fast. It's still taking my time.
Como podéis ver en este vídeo, no estoy corriendo ni estoy dándome prisa excesiva, me estoy tomando mi tiempo en hacerlo. And now I'm placing implant now. Y ahora colocamos el implante directamente. So you see, I am now rushing to do one implant. Como veis, no estoy corriendo para poder colocar el implante. You still can see the timer. Y aquí arriba tenéis el tiempo que hemos tardado en hacer todo este procedimiento. So from extraction, clean the socket and implant, all done in 1 minute and 34 seconds. Entonces, en 1 minuto y 34 segundos hemos hecho la extracción, el correcto legrado del alveolo y la colocación de un implante directamente. So we're talking about one kit. Entonces, lo que estamos hablando es de un único kit. Many implant system, if we have a two-piece implant Si tenemos, or one-piece implant or zirconia implant, you need at least 3 different surgical kit. si tenemos diferentes tipos de implantes, necesitaríamos diferentes kits. Incluso si es de Exaplus, de Conical o el de abajo, por ejemplo, que sería de titanio, pero para nosotros solamente necesitamos un kit. So for OsseoFuse, we can do all these 6 different design of implant only using one surgical kit. Pues como podéis ver en OsseoFuse, incluso podemos utilizar los implantes sinusales de los que vamos a hablar más. Después los mini implantes, todos estos 6 diferentes tipos de implantes, utilizando un único kit. So we simplified the surgical kit too. Entonces todo está simplificado. So let me share with you on the video doing a zirconia implant. Voy a enseñaros un vídeo colocando un implante de circonia. This patient was so happy I did zirconia here last week. So she wants this side to do zirconia again. Esta paciente estaba tan contenta con su implante de circonia. This is just a temporary crown. Este es una corona temporal. Estaba tan contenta que quería quitarse el otro y colocarse un implante de circonia también. So she's so happy that I can do immediate implant, immediate provisional. Estaba tan contenta que podía hacer un implante inmediato y una corona provisional inmediata. So she wants this side to do the same. Entonces decidió que quería cambiarse el otro lado también y hacerlo de esta manera. And also she wants the other one here to do the zirconia implant as well. Y aquí en este otro lado también quiere que se lo cambiemos a uno de circonia. Zirconia is in one piece implant. Circonia es un único implante. And you can see I extract the tooth, clean out the socket, and drill using only one drill. And that's a 5.25 wide implant by 10 millimeter. Y aquí podéis ver que he quitado el diente, he limpiado el alveolo y hemos pasado la fresa y hemos colocado directamente el implante, que es un implante de 10 milímetros. Yeah, it's a 5.25 millimeter wide. En ancho. Okay, see, then finished. Y aquí podemos verlo terminado. Okay, when I was talking about platform, many different implant system has a different size of a platform. For example, in this system, you almost need 1, 2, 3, 4, 5 different platforms. Ahora vamos a hablar sobre las plataformas de los implantes.
por ejemplo, en este tipo necesitamos, hay hasta 5 tipos distintos. So it makes things very complicated. Lo cual complica mucho las cosas. So with the OsseoFuse OneDrill system, it's one platform, one abutment. It goes to all different sizes of implant, same platform. Entonces, con OsseoFuse, aun teniendo diferentes tamaños, solamente tenemos un tipo y es directamente una plataforma y un pilar. So let's see this one. We did an immediate implant, extraction, immediate implant. En este hicimos la extracción y el implante inmediato. And I place a wider heating abutment right here. Y coloqué directamente un pilar más ancho. And of course, there's a little gap here. I just place some bone powder underneath. Y aquí que veis que hay un pequeño espacio, lo que hicimos directamente fue colocar un poquito de como hueso en polvo. No suture, no suture. Sí, y no utilizamos ningún tipo de suturas, como podéis ver. So from here to here, we did in one day. Entonces, como podéis ver, de aquí a aquí lo hicimos todo directamente en un único día. 1 week later, we can see the gum tissues. Y una semana después podemos ver cómo están los tejidos a nivel oral. 4 months later, we can even appreciate the gum tissues. Y 4 meses después podemos seguir viendo este tipo de tejidos. The gum tissue looks really healthy. We do not need any gum graft. El tejido de la encía vemos que está sano y no vamos a necesitar ningún tipo de injerto. Here is an anterior implant. Aquí tenemos implantes en la zona anterior. We also extract 4 teeth, immediately place 4 implants, and give a 4 provisional crowns. Aquí lo que hicimos fue la extracción de 4 dientes anteriores, colocamos directamente 4 implantes y colocamos también directamente los provisionales. 6 months later, we made a final crown. Y 6 meses después realizamos las coronas finales. This patient had a motorcycle accident. Este paciente tuvo un accidente en moto. So these 3 teeth was fractured. Entonces estos 3 dientes lo que estaban eran partidos. We immediately extraction and placing a OsseoFuse implant because it has very strong primary stability. We're able to make him a provisional. Lo que hicimos fue retirar estos 3 dientes que estaban fracturados. En la misma sesión colocamos nuestros implantes de OsseoFuse y colocamos directamente los provisionales. And of course, this boy has the temporary, then he can wait 6 months later and we give a final. Como tenía ya las coronas temporales, lo que esperamos fueron 6 meses y ya le colocamos las coronas permanentes. Okay, so now, whenever a patient comes back for follow-up checkup, Cada vez que un paciente viene a revisión, I usually tap the implant. lo que hago normalmente es darle golpecitos al fondo. And I will ask patient, do you feel any pain? Also, when I hear the implant, it sounds very solid or sound kind of not crisp, then I know the implant, something wrong with the implant. Y entonces lo que hago es preguntarle al paciente primero que si nota algún tipo de dolor y segundo
que si directamente lo podemos oír con el implante, si suena estable o no suena estable. O podemos oír en el vídeo. Okay, so that's how I check when patient comes back for follow-up visit. Y de esta manera es como yo veo que el implante está bien cuando el paciente acude a revisión. Okay, now today, if Wait, we excuse have, me. Well, hold on. I think Yeah. there's a question yeah, from Alberto, I'm not seeing it. or Alberto raised his hand. Nope. Okay, never mind. okay. Not every time we do implant, we'll get perfect osseointegration. Cada vez que hacemos un implante conseguimos... could you repeat that? Sorry. So sometimes we may get bad osseointegration. Vale, hay veces que lo que hay es una mala osseointegración. So what happened? What should we do when we get a failed implant? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un implante que ha fallado? Traditional way is we will take the implant out, we wait a few months, we do bone graft, wait a few more months, and redo the implant again. La manera tradicional, si uno de los implantes ha fallado, es quitar el implante, hacer 3 meses después un injerto de hueso y luego colocar el implante. But many times if you say that to patient will decide that they don't want another implant, you waited too long. Muchas veces los pacientes lo que nos van a decir es que no quieren el implante, es mucho tiempo de espera. So with OsseoFuse, we were able to take the implant because the implant failed. We'll take it out and same time, another new implant in. En cambio, con OsseoFuse lo que hacemos es directamente quitar el implante y colocar nuestro implante inmediatamente. So you eliminate many waiting period. De esta manera eliminamos el tiempo de espera. And also patient acceptance, it's much higher. Y también la aceptación de los pacientes es mucho más elevada con nuestra técnica. So here you remember we have a 375 size, 4.5 and 5, 6.5, 7.5 size. Aquí vemos las diferentes tallas. Tenemos la talla de 3,75, de 4,5, 5,25, 6,5 y 7,5. Okay, here from here to here, it's 0.75, 0.75. De aquí a aquí, lo que vamos pasando a cada uno de ellos, lo que es un aumento de 0,75. Okay, the logic of this is whenever this implant fail, the up 2 sides, this implant can right away immediately place into this failed implant area. La lógica que esto tiene, estos cambios de tamaño, es que cuando, por ejemplo, nos falla uno del tamaño del 3,75, el verde que tenemos, podemos colocar directamente uno de la talla 5,25. If this size implant fail, you go two size, 1, 2. This implant will immediately place into this failed socket. It will get primary stability. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que vamos a poner es que si nos falla el azul, que es el que mide 4,5, lo que vamos a hacer va a ser poder colocar un implante directamente, pero aumentando 2 tamaños. Por ejemplo, pasaríamos de 4,75 a 6,5. And this one failed. This This one will save this implant.
Y entonces, como hemos explicado antes, el rojo iríamos directamente al de 7.5. So when I designed the implant, I picked the size that will save the other failed implants. So they'll go two size up, two size up, two size up to save the other implant immediately. Entonces, cuando a nosotros nos falla un implante, eso es lo que hacemos. Cogemos un implante que es 2 tallas más, 2 tamaños. Okay, let's look at this case. I did a immediate implant right here. Aquí colocamos un implante inmediato. And immediate temporary crown here. Y una corona inmediata también provisional. But when patient came back 10 days later, Pero cuando el paciente volvió 10 días después, this implant was loose. el implante estaba un poquito suelto. So this implant failed. I will take it out, clean the socket, 2 size up. This implant will save me. Entonces lo que hicimos fue retirar el implante, que era de la talla 3.75, y legramos bien la zona donde estaba colocada, y entonces, gracias a que tenemos uno de 2 tallas más grande, lo colocamos directamente. So I took it out. I told the patient, don't worry, there's little infection. I'm just gonna replace a newer implant for you. Entonces lo que hicimos fue decirle al paciente, para empezar, que no se preocupara, retiramos el implante, limpiamos toda la infección y colocamos el implante más ancho. So the patient acceptance very high. If some implant fail, they don't get angry at me because I right away fix it. Entonces, la aceptación por parte del paciente también es elevada porque en caso de que el implante falle, tenemos la solución. And I was able to make it a temporary for her right away. So for a patient, she felt that I came for a checkup. 10 minutes later, she walked out with another new crown. Y también aquí colocamos un provisional. Entonces, esta paciente que venía con el implante suelto, 10 minutos después le conseguimos colocar un implante y además se llevó ya su provisional puesto. So you can see the papilla of this implant still looks same with a wider implant or narrow implant. The papilla of the teeth around it is still good because it's only one platform, one size. Entonces, como podemos ver aquí en la distancia con los dientes adyacentes, no pasa nada porque es solamente una talla, una única fresa. Oh, okay, that's okay. I'll show this one more time. I did this all in one visit. Todo esto lo hice en una única visita. 12 implants. Son 12 implantes. But somehow one implant here, it just, when I check, it's always sound different. Pero cuando lo miré era muy diferente. So you listen to this. Escucharlo. See, the one sound I have an echo. This one sounds weird. El primero suena como un eco y el segundo, como habéis podido oír en el vídeo, suena raro. So you look carefully. So implant failed. El implante ha fallado. So this one failed right away. This one will save that area. Entonces, cuando falla
como hemos podido ver antes, cuando el verde ha fallado, pues colocamos directamente el rojo y nos aseguramos de que todo está bien. So of course, if fail, it must have some granulation tissues. Entonces, si el implante ha fallado, pues tendremos tejido de granulación. So I cleaned it up, Lo limpié and exactly 2 sides up, it will get primary stability. y con un implante de 2 tallas más grande vamos a conseguir estabilidad primaria. So after I cleaned it up, Después de limpiarlo todo, I pick up a drill, just kind of try to fit it to make sure I have some friction. y probé con una fresa para metiéndola y sacándola para ver si había fricción suficiente. Then I pick up 2 sides up implant, Y después coloqué un implante de 2 tallas más grande. no drill, because I don't want a patient feel I drill the hole again. Pero no pasamos la fresa. Anteriormente era solamente para ver que había fricción. No la hemos vuelto a pasar. I just told the patient, I am making this implant tighter for you. Lo que le dije al paciente es que voy a apretarte un poquito el implante. So patient will not have a fear of drill implant again. De esta manera el paciente no tiene el miedo de que tenemos que volver a fresarle la zona. You can see the torque. Podéis It's ver a el torque. maximum torque all the way to 70 Newton centimeter. Como podéis ver, el torque está al máximo. Now you can listen again. Ahora habéis podido oírlo otra vez. So sounds good now. Todo suena bien ahora. So we finished this entire case just because this one failed. It did not delay us too much. Y de esta manera hemos podido terminar el caso. Simplemente porque uno de los implantes nos haya fallado, no nos aumenta el tiempo que tenemos que esperar. So we finished this case now. Entonces, este caso de esta manera estaría terminado.